Y vamos a hacer un programa que va a ser la continuación del periplo que hicimos recientemente sobre pintores larenses plásticos reconocidos del estado Lara. Y nos encontramos en la 14 Brigada Mecanizada del Ejército, aquí, y en el museo dedicado al general de división Jacinto Lara. Presente está acá el pintor Efraín Arapé, una persona muy reconocida por su pintura, especialmente de próceres de la independencia. También tiene otras pinturas de otro estilo también en su gran obra. Amigo Efraín Arapé, vamos a empezar con este primer cuadro y vamos a hablar de tu técnica de pintura. Explícame un poco cuál es tu técnica de pintura que tú aplicas en estos cuadros históricos. Bueno, gracias por la deferencia. Ante todo, los cuadros tienen un respaldo. Son cuadros históricos, pero tienen un respaldo histórico. Todos los elementos que aparecen en el cuadro están basados en el reglamento, sobre todo en la parte del uniforme, el reglamento del 17 de octubre de 1813, cuando termina la campaña Admirable, el Libertador decide normalizar el uso del uniforme. Por los grados, diferentes grados de... Por los grados, desde generales de división hasta subteniente. Exacto. Y el uso también del uniforme de la tropa. Se realiza, se decreta el reglamento y se empieza a hacer, el mismo se lleva a cabo pues ya por la orden que dio el Libertador del establecimiento de los uniformes. La mayoría se mandaron a hacer incluso a las islas del Caribe. O sea, hay una fidelidad pues en el cuadro en lo que representa el uniforme militar. Sí, en ese sentido. Correcto. Aquí el Libertador tiene el uniforme de general en jefe, según el reglamento. La descripción del uniforme como tal aparece en el reglamento. Los colores, el uniforme. Ahora vamos a hablar un poquito de tu técnica de color, porque tú me explicas que tú haces hasta 3, 4 pinturas, una sobre otra. Sí. Y buscando ya una técnica de difuminado, en donde no se aprecia el trazo del pincel. A ver, ¿cómo lo haces? Eso, trabajar por veladuras. La veladura me permite a mí ir trabajando de colores muy tenues apenas. O sea, yo hago el boceto original. Es más, yo cuando hago el boceto de un cuadro no utilizo carboncillo. Yo cuando me inicié usaba mucho el carboncillo, pero hay el problema que cuando uno empieza a trazar, a colorear, se ensucia la pintura. Y eso me dio la idea de utilizar lápiz de color. Pues. Yo utilizo los lápices de color para hacer el boceto inicial. Y de una vez yo voy sugiriendo. Y lograr un alto detalle, ¿verdad? Y voy sugiriendo una vez los colores, pues, con los colores. Posterior, cuando empiezo la mancha, lo que se llama la mancha, empiezo a trabajar con colores muy suaves. Yo espero que eso esté seco. Vuelvo a dar otra capa. Hasta 5 o 6 capas, o sea que un cuadro es pintado prácticamente 5 o 6 veces. Para lograr estos efectos, darle la fidelidad que yo quiero, hacerlo que no se note ni siquiera el trazo de los pinceles. Y muchas veces hay lugares en donde no utilizo el pincel, sino que utilizo los dedos para difuminar la figura. En el caso, por ejemplo, del detalle del rostro de Bolívar, ¿tú te basas en cuál referencia histórica? En el cuadro de José Gil de Castro. Un ecuatoriano, ¿verdad? El ecuatoriano le gustó tanto ese cuadro al Libertador, incluso voy a hacer referencia a él, a su carácter, que me imagino que por el mismo carácter de que era un carácter fuerte, de repente no le gustaba un cuadro y era capaz de ponérselo de sombrero al pintor. Sí. Él le gustó tanto este cuadro que él se lo envía a su hermana María Antonia,
Acá en desde Lima, donde Ajá. había sido elaborado el cuadro, hasta Caracas con una carta, avalado por él, explicando que ese era el pintor que había logrado la mayor fidelidad. la mayor aproximación. Y esa es la que yo tomo de referencia. Siempre. Y hablando de Manuelitas, que está aquí al lado, Manuelita también. Manuelita hay muchos retratos de ella, pero ninguno se asemeja a otro. Yo he querido darle una interpretación propia por la descripción que hace Busengal, un amigo del Libertador, que la describe tal como era ella. Ella era blanca, cómo hablaba ella, el hablar siseante del quiteño, estaba muy bien proporcionada, ¿no? Por cierto, de gusto. Y el cabello negro que se abría como dos alas de cuervo. Esa era la descripción que hacía de Manuel. Y ahí aparece en el cuadro la espada de Bolívar, la réplica, y tengo en mis manos una réplica de la espada de Bolívar. Vamos a hablar un poco de la historia de esta réplica. Este es tomado de la original. La foto es tomada, es tomada de la original que está en la bóveda del Banco Central de Venezuela. Es una foto, yo tomé Y la que sostengo en las manos, por supuesto. Sí, esta es una réplica. ¿Y el autor fue? El orfebre fue Chungapoma. Un inca. Un descendiente de los incas, e incluso en la hoja de la espada dice Mefesit en Lima, Chungapoma. En 1800. Eso ocurrió después de la batalla de Junín. Después de la batalla de Junín. Hay un poema que brevemente lo voy a relatar, de José de los Santos Chocano, un poeta peruano que le dedicó tanto a esta espada como a su hermana, porque eran dos espadas, eran gemelas. Una se le dio al Libertador y otra a Sucre. La de Sucre desapareció después de la Por temporada. las circunstancias. Este la sola espada jamás desenvainada en el combate, jamás la desnudó un clarín. Es como una doncella, como una enamorada que vela eternamente el sueño del héroe de Junín, José de los Santos Chocano. Y nos encontramos entonces en lo que se denomina la Galería Heroica del Museo Jacinto Lara. ¿Cierto? Vamos a caminar entonces por toda esta galería con todos los próceres que están representados acá. Y hoy es un día muy especial, el día que estamos grabando este programa, porque es el natalicio del general de división Pedro León Torres. Y tú hiciste un cuadro muy importante de un hecho histórico que ocurrió entre Bolívar y el general Pedro León Torres. A ver, háblame un poco del qué significa este cuadro. Ese fue un incidente, por eso se llama el cuadro, lo titulé Prolegómenos a Bomboná. Prolegómeno es un incidente antes de un hecho principal. Ajá. El 7 de abril de 1822. El Libertador le manda una orden a Pedro León Torres, que él había recibido el comando del Ejército del Sur de Sucre. Ahí se ve la confianza que tenía el Libertador en Pedro León Torres, pero haberle otorgado el comando del ejército más fuerte que había, que era el Ejército del Sur. Cuando llegan al sitio, el Libertador le había mandado una orden. Eso es previo a la batalla de Bomboná. Sí, por eso se llama Prolegómenos a Bomboná. Sí. Ajá. Cuando él llega al sitio, él le manda una orden a Pedro León Torres que tome una altura antes que la tome el enemigo. ¿Cómo se llama, por cierto, la montaña que fue el gran problema, el asalto? Sí, este es un volcán Galeras. Se llama. Ellos, claro, ellos no estaban en el volcán, sino en la serranía. Porque la mayoría de las batallas de la campaña del sur se dieron a más de 2.000 metros de altura. Que era un problema para los llaneros, porque ellos no eran de llano. Y los lanceros. Y aparte cómo se movilizaba la logística, la parte de apoyo, de cañones, etcétera, ¿no? Era un gran sacrificio. La artillería, todo eso. Sí. Entonces, cuando Bolívar llega al sitio donde están las tropas, las consigue descansando, almorzando, y él se molesta. Bueno, yo no le mandé una orden. Posteriormente se supo que el estafeta, o sea, el correo que llevaba la orden, había sido capturado por el enemigo, y por eso no llegó la orden. Claro, el Libertador en ese momento no pensó en eso, sino que se dio cuenta que ya el enemigo estaba en las alturas, y eso Y le reclama a Pedro León Torres, y él se molesta, le dice, bueno, ahí se ve la expresión entre el uno y el otro. claro,
Y bueno, hay una frase muy hermosa, si nos permite el tiempo de decirla rápidamente, Aquí escrita. que está escrita, que le dice Pedro León Torres al Libertador, porque él se sintió ofendido, le dice: no, esta divisa que prende vuestra excelencia empañada, la debo a mi valor y no a vuestra excelencia, sino de la patria, que es el objeto de mis sacrificios. La sangre de mi familia, derramada con toda esta gloriosa guerra, me reclama en este momento la vindicación del ultraje que en mi persona se le quiere hacer. Si no le sirvo a usted como general, le serviré como soldado, y nadie podrá impedirme este servicio más a mi patria. Y diciendo esta palabra, le arrebató el fusil a un soldado y se dirigió al Libertador. Esa es la expresión que dice Dani aquí. Y el detalle de que él claro, porque parte la espada es el símbolo de comando entre los oficiales. Al partirla, él la partió sobre su rodilla. Significaba que él estaba renunciando a su grado, pero no a su honor. Pero Bolívar reacciona. Él reacciona. Y en las memorias, Jacinto Lara, que era el jefe de Estado Mayor, era coronel. Que está ahí. Sí, él refiere que el Libertador se apea del caballo, que es la palabra correcta, apearse. No se baja del caballo, pero apearse. Apearse, irse a pie. Ajá. Lo abraza y le entrega su propia sable. Y le dice: general, comande y gane. Con tan mala suerte, es ser un guerrero. Su nombre es muy significativo. Pedro significa piedra, la dureza. León, la fiereza. Torres, la fortaleza. Es un nombre bastante significativo, el nombre de los castillos, Torres. Sí, Torrejones. Él le hizo honor, y cuando él pide la vindicación, porque sus hermanos, los 7 hermanos, le decían los 7 infantes de Lara, combatieron todos en la guerra de independencia, murieron 6, uno solo. Francisco fue el que sobrevivió hasta los... Pero en esa batalla él es herido gravemente. Sí, ¿verdad? Hay un hecho muy significativo. El coronel Basilio García, que era el comandante de la fuerza realista, cuando él se rinde, que le entrega su espada al Libertador, el Libertador no se la recibe. Le dice: no, usted es un hombre de honor, le dice. Entonces, el español. Sí. Entonces, el coronel le dice: mi general, entonces permítanos nosotros atender a mi general Pedro León Torres. Entonces lo atendieron en el hospital de los realistas. En Yacuanque. Es más, sus restos están allá todavía. Él murió a los 3 meses de las heridas. Una herida en la cabeza. Es más, quienes atienden al general Pedro León Torres son las hijas del coronel Basilio García, para que vean lo que es el pundonor militar. Entre militares. Digo que... Perfecto. Bueno, este es un museo que tiene mucha historia, pero lo vamos a dejar para otro programa porque realmente no tenemos el tiempo para hablar de cada una de las representaciones de los próceres que están aquí. Amigo, bueno, gracias. Y continuamos el programa. Dopo una tempesta, e l'aria fresca, pare già